Ya es muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este primer evento, primer coloquio multidisciplinario, y sobre todo agradezco que me den la palabra. Como yo soy ingeniero de mecánica de roca, usted dirá que tendrá que ver la mecánica de roca con las ciencias sociales o los temas de estudio de impacto ambiental, pero eso ha sido un tema que siempre me ha interesado y por esa razón me han dado este pequeño espacio de poder moderar. Tenemos en esta última mesa 3 participantes. El primero será Víctor Caballero Bustamante. Víctor es licenciado en Sociología de la Universidad Católica, es integrante del Gabinete de Asesores de la Ministra de Desarrollo e Inversión Social, MIDIS. Fue jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia de Consejos de Ministros, investigador en temas rurales en el Instituto de Estudios Peruanos y el CEPIA. Entre otros, es autor del Rayo que no cesa, conflicto y conflictividad social en el año 2009. Entonces, él va a ser nuestro primer panelista. Seguidamente, Javier Ávila Molero, decano del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, candidato a doctor en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador asociado de EGOLab, Laboratorio de Redes y Comunidades del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, y es especialista social en elaboración de EIAs. Finalmente, Rocío Gordillo, quien es ingeniero en minas, tiene un diploma de análisis de gestión y resolución de conflictos sociales y ambientales, curso de especialización en temas ambientales. Dentro del área académica ha sido coordinadora de la sección Minas de la Universidad Católica, docente del pregrado, gerente del proyecto Palma, financiado por la Cooperación Internacional Alemana. Como experiencia en la empresa privada puede mencionarse que ha sido gerente general de la empresa de exploración minera Buenaventura Goldfields, gerente en Instituto de Ingenieros de Minas, y actualmente es coordinadora de investigación aplicada de proyectos en las industrias extractivas de SIGA, del proyecto SIGA, Universidad Católica. Entonces vamos a darle primero la palabra a Víctor Caballero para que nos haga su presentación. Bueno, buenos días con todos y todas. Para empezar, quisiera primero hacer algunas aclaraciones. El primero es que no me llamo Víctor Caballero Bustamante, sino Víctor Caballero Martín. Aunque después de lo que voy a decir, de pronto me conviene que siga la confusión con el nombre, ¿no? Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda, no aclaración, sino una adicional, es que lo que voy a decir tiene que ver parte de la experiencia. No soy un experto en términos en los estudios de impacto ambiental, sino que desde los cargos que he venido asumiendo, el tema de los estudios de impacto ambiental han formado parte de mi experiencia profesional en el manejo y en la gestión de conflictos sociales. Es decir, voy a tocar este asunto de los estudios de impacto ambiental no con el profesionalismo ni con la información que mis antecesores lo han presentado, sino desde el punto de vista de la relación con el conflicto. Y en ese aspecto, lo primero que tengo que decir es que todos los estudios de impacto ambiental, o finalmente cualquier actividad minera o petrolera o cualquier actividad que transforma, genera impactos, ¿no? Y la generación de impactos pueden ser positivos y negativos. Si son positivos no hay ningún problema. Si son negativos, obviamente que ahí hay que ver la manera como se compensa esos impactos negativos y cómo se resuelven estos posibles impactos. Y aquí hay que ver con los aspectos tolerables y los no tolerables. O sea, hay transformaciones que se producen producto de una actividad que no son decididamente tolerables. Entonces, y si no lo son, obviamente aquí hay un consenso entre tanto las ciencias, tanto de ingeniería como medicina o biología o social, que dice hasta acá nomás llegamos, o la propia ley que te dice, la ley te prohíbe, no puedes avanzar más allá
por las posibles repercusiones que pueda tener. Y dentro de los impactos negativos que son tolerables, ahí viene ya la manera como tú manejas los estudios de impacto ambiental con la posible relación con los actores que es del entorno que se sentirían afectados y también con los actores sociales y políticos que ven en este proyecto un problema de envergadura que requiere ser trabajado. Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Lo segundo, que parte de mi experiencia también, que es que no todos los conflictos sociales son producto de las observaciones de los estudios de impacto ambiental. Es más, si podríamos hacer una comparación, podríamos decir que de los conflictos sociales generados por los estudios de impacto ambiental son mínimos, no son los mayores, tampoco son los más extendidos. Quizás hay 2 o 3 casos emblemáticos que han concitado la atención de todo el país y que eso se puede ser leído como un cuestionamiento de los estudios de impacto ambiental. Y si, no sé si ahí pueden seguirme con la exposición, pero por ejemplo yo tengo el cuadro estadístico de los estudios de impacto ambientales presentados y de los estudios de impacto ambientales aprobados. Y a lo largo de estos años se presentaron, según la encuesta, la estadística del Ministerio de Energía y Minas, se presentaron un total de 1.145 estudios de impacto ambientales, de los cuales fueron aprobados 676. Y por año tenemos que en el 2002, en que aparece 1993, perdón, que aparece el primer estudio, hasta el 2014, que en este año 2014 se presentaron 55 estudios de impacto ambientales, han sido aprobados 47, y en los años anteriores, para solamente tocar el tema del 2012, se presentaron 106, se aprobaron 42, en el 2013 se presentaron 90, se aprobaron 67, y en este año, a la fecha, a junio, se presentaron 55 y se han aprobado 47. Vale decir, si uno hace esta comparación con los conflictos, más son los estudios de impacto ambientales aprobados que los conflictos sociales presentados en torno a este tema. Por lo tanto, creo que sería un error señalar que los estudios de impacto ambiental son los que generan los conflictos. O, más aún, los conflictos sociales se deben a que los estudios se han presentado mal o se han presentado bien. Eso no está por ahí no está el problema. El problema está, como anteriormente uno de los expositores señaló, está en primero la construcción de confianza entre la empresa o el proyecto y el entorno social. Pero lo segundo, y esto es parte de lo que yo quería decirles, lo segundo está en el nivel del profesionalismo que las empresas tienen para contratar estudios de impacto ambiental. Ese es el punto que creo que hay que darle mayor contenido. Porque, como digo, los conflictos sociales se pueden presentar al inicio, al medio, al final del proyecto de inversión. Pero aprovechando la oportunidad de un estudio de impacto ambiental, los problemas que hemos percibido o que he percibido en este tema de los estudios de impacto ambiental es el profesionalismo de los trabajos que se realizan en torno al estudio de impacto ambiental. Y aquí viene la experiencia. Yo, por el cargo que tenía en ese entonces, era jefe de la Oficina Nacional de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tuve la suerte de coordinar el peritaje internacional realizado por los 3 profesionales españoles, 2 españoles y un portugués, que vinieron a hacer una revisión, no diríamos una revisión, un peritaje del estudio de impacto ambiental en la parte hídrica del proyecto Conga. Estudio de impacto ambiental realizado, según decían, por la empresa más experta, con más profesionalismo y de mayor calidad, que es la empresa Naipis, ¿no? Y por lo tanto, la idea era cómo los peritos internacionales veían este estudio,
que para todos los efectos era el estudio de mayor profesionalismo hecho en el país. Y encontrábamos los siguientes problemas, ¿no? Digo, tuve la suerte porque fui testigo de la manera como este cuerpo profesional de los 3 expertos pusieron en el banquillo a la empresa Knight Piezol y a todos sus expertos, y se desarrolló un diálogo que para mí fue absolutamente sorprendente. La primera de ellas es que entre la relación de el impacto negativo que podía tener una actividad con el costo económico de la empresa no coincidía. Es decir, cuando hacían preguntas muy claras de por qué tomaste esta opción frente a tal perforación o frente a tal la manera como hacer los reservorios, etcétera, las respuestas finalmente llegaban a la conclusión de que económicamente eso era lo más viable. O sea, no era el tema social propiamente dicho, sino el tema económicamente no era lo más viable. Es decir, la sostenibilidad de un proyecto estaba relacionado más en función del costo económico que la viabilidad social. Aún así, quizás lo más importante de este nivel profesional fue que los expertos coincidían que el estudio de impacto ambiental estaba bien hecho, había tenido todos los estándares internacionales, pero había algunas cuestiones que eran fundamentales tomarlas en consideración porque esas eran las que se observaban y se veía allí una no correspondencia entre la calidad técnica y el problema social. Y paso a señalar solo 4 elementos porque la exposición es muy corta. El primero es que este estudio de Knight Piezol le planteó a la empresa Yanacocha que no iba a haber conflictos sociales, que el estudio de conflicto social que formaba parte de los 37 tomos le había indicado que el proyecto tenía viabilidad social y que no había condiciones para que se generara conflictos sociales. Bueno, aquí viene el problema de la ética profesional, es decir, si una empresa contrata a otra empresa o subcontrata a una empresa consultora que le resuelva o le dé planteamientos alternativos frente a un tema de posibles conflictos y esta le dice no va a haber, entonces ahí estamos en un problema serio, ¿no? Ahí estamos en un problema serio. El segundo elemento que me parecía importantísimo tomar en consideración es que el peritaje internacional observó sobre todo que había un problema de la gestión participativa de los reservorios, que no estaba bien claro establecida la manera como la gestión participativa de los reservorios se podía trabajar dentro de este proyecto. Y lo que decía era lo siguiente: los reservorios no tienen capacidad ni reciben aportación suficiente para regular los caudales necesarios para las cuencas, porque las cuencas eran muy amplias. Entonces, esta observación al estudio mismo nos hacía ver que en efecto la empresa que había hecho esta consultoría no había tomado en consideración estas observaciones. El otro elemento importante era el que en el estudio el tema de la buena vecindad entre la empresa o el proyecto y la población no estaba claramente determinada, y decía la recomendación final que se recomienda que los reservorios atiendan las demandas de usuarios que captan agua más allá de los límites del área de impacto indirecto, no del área de impacto directo, sino el área de impacto indirecto. Y por último, esto es parte de este documento que lo he resumido, no es un documento secreto por lo demás, es un documento que está colgado en la página web, que en fin podrían ustedes revisarlo, porque a mi modo de ver fue la manera más rigurosa como debe evaluarse un estudio de impacto ambiental. Esa era la sensación que me dio. Y el otro tema tenía que ver con el tema ambiental, y lo que decía, lo que los profesionales le plantearon a la empresa era que
Bueno, en fin, vamos a obviarlo esta parte, pero lo que ellos señalaban es que el manejo del estudio del impacto ambiental del reservorio no estaba claramente determinada y establecieron varias recomendaciones. La primera recomendación es: ¿por qué secar 4 lagunas inmediatamente y no hacerlo por periodos? Y segundo, ¿por qué secar 4 y no secar solamente 2? Y técnicamente era posible, económicamente era muy costoso, ¿no? Entonces, esa era la principal repercusión. Para terminar, porque creo que estamos en la fase de cierre, para terminar, yo creo que aquí hay una gran lección que nos dejó este peritaje, o dos grandes lecciones. La primera lección es que en efecto el equipo profesional del Estado, de los diversos sectores del Ejecutivo, que tenían que ponerse a discutir con la NAIPISOL punto por punto, no estaba a la altura de NAIPISOL. Entonces aquí viene una reflexión sobre la manera como el Estado se prepara con equipos profesionales altamente calificados para poder discutir con una empresa que por lo menos se presentaba como la top del mundo. Entonces, si tienes tú a un consultor que viene con este prestigio internacional y le pones al frente a un funcionario que está haciendo sus primeros años en la gestión pública, obviamente se lo va a arrasar. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Y lo segundo, la lección que nos dieron estos peritos fue que el estudio de impacto ambiental debía ser una oportunidad para que en Cajamarca se constituyera una cátedra de empresa de agua y medio ambiente en minería. Y decían, si el proyecto ayudase a que se socialice todas estas altísimas tecnologías y técnicas respecto del manejo de estudio de impacto ambiental, y si lo hacemos una cátedra, habremos encontrado que el estudio de impacto ambiental tiene un efecto en la elevación de la calidad profesional y técnica que no lo sospechábamos desde un comienzo. Esto. Gracias.